Capítulo 34. Necesito hablar con usted. Tenga bien pasar por mi casa hoy a las 4. Estaba como tuto el individuo, se lo conocía, con todo. Variaba de aspecto, eso ya. Buena diferencia, ahora sí. Le había vuelto el alma al cuerpo, a él. No era de seguro con la intención de enderezarlo al otro mundo, que a las 4 de la tarde y en su misma casa iría el viejo a darle cita, pero ni agarrarla a besos tampoco. ¿Qué quería? ¿Con qué embajada le saldría? ¿Iría él? Si haciéndose de violencia bárbara, pero iría. Lástima que no fuese asunto de algo en que no pudiera un tercero intervenir, de largarlo antes de carnada, como el personero suyo, y de mandarlo en lugar de él por las dudas. Recibiólo en el escritorio el padre, con ademán seco y glacial. Indicó Genaro una silla. Ha sido usted un gran canalla, mocito, y yo un gran culpable. Debo mal que le pese, sin embargo, por desgracia mía, resignarme a ver en usted el marido de mi hija. Señor, deteniéndolo cortado a Genaro la palabra con un simple gesto de la mano, sírvase evitarme la molestia inútil de escucharlo, prosiguió, solo a afecto de hacerle conocer mis órdenes, en que se encuentra usted aquí, y entiendo que sean ellas las al pie de la letra ejecutadas, sin observaciones de su parte, y sin absolutamente por la mía, tenga en cuenta ni me importe lo que usted piensa, quiera o diga. Máxima, repito, se casará con usted dentro de un mes, sin ruido, sin misterio, simplemente. Usted nos la ha pedido, ella quiere, deseando no contrariarla a su madre, y yo hemos consentido ante mi familia y ante el público. Será esa la explicación de lo que es difícil de explicar, que lo dispense yo el honor de aceptarlo como yerno. Nada me resta que agregar, puede retirarse o pasar, o si quiere, a la sala. Ah, Piazza, nunca lo hubiera dicho de usted. Yo lo creía tan caballero, tan decente, tan incapaz, en la confianza que le habíamos dado, abusarse así, engañarnos de este modo, usted tan luego, sufrirlo primero al otro, cada una de cuyas palabras había sido un bofetón, un latigazo en la cara, una escupida en la frente, tolerar de él en silencio que le hubiese puesto overo, y como si no bastara todavía, como si aún no fuese suficiente tener que aguantar la vieja hora, verse obligado a estar oyendo con una paciencia de santo sus pavadas, los lloriqueos, las jeremiadas de la muy tilinga. Quedáronse solos por fin Máxima y él, y no faltaba sino que también empezase a romperle el forro. Ocupó un asiento junto a ella sobre el sofá, quiso precipitarse, estrecharla contra su pecho calurosamente, efusivamente, en un abrazo casto, como ajena en el instante de él, remota de su mente toda idea de sensualismo. Solicito, amante y cariñoso, pidió saber, informarse, que le dijese, que le contase cómo debía haber sufrido la pobre, y él, él, que no había cesado de pensar en ella un solo instante, en su China, en su Chinita querida, habría querido tener alas, poder volar, deslizarse como una sombra a través de las paredes, aparecérsele, entrar de noche a su cuarto, estar allí a su lado, consolarla, enjugar sus lágrimas, reanimar su espíritu abatido, comunicarle nueva fuerza, infundirle nuevo aliento al calor de sus caricias. Pero reducido a debatirse él mismo en la impotencia, a agitarse estérilmente en las congojas de la duda, en la angustia de la espera, nada le había sido dado hacer en obsequio a ella, nada, y su hijo, la criatura que Máxima llevaba en sus entrañas, su sangre de él, podía creérselo. Sí, le decía la verdad, se lo juraba, no había vivido en esos días, jamás había pasado, no llegaría nunca a pasar horas tan crueles, momentos tan acerbos de desesperación y de dolor. Contestaba brevemente con monosílabos, asentía ella apenas, de vez en cuando con un ligero signo de cabeza. Habríansele creído penetrada íntimamente de que le mentía a su amante, de la falsedad de las palabras de Genaro, del doblez, de la impostura de sus protestas. Se la habría dicho al contemplar la sombría abatida como insensible en su asiento, presa de uno de esos desengaños que dejan hondo surco en la existencia. Iba a casarse con él, iban a casarla a ella, si bien se casaría, no decía que no se rehusaba, no podía rehusarse, ni quería tampoco, perdida, deshonrada, en camino de ser madre,
la ley social, los hechos mismos, fatalmente la arrojaban en brazos del padre de su hijo. Por por ella, por su familia, por todo, en fin, comprendía, veía la necesidad de que llegase a ser Genaro su marido. Pero ¿era anhelo del amante o era la conformidad de la mujer, el deber imperioso de la madre, la resignación de la víctima? Sentía un vacío, como un frío en lo íntimo de su alma, en lo profundo de su corazón. No, no lo quería, no. No tenía cariño, nada, ni un poco por él. El remordimiento la obsedía, el pesar de la falta cometida la quejaba. Oh, si el pasado se olvidara, si pudiera borrarse de la vida como por efecto de una sola voluntad, podía cambiar el porvenir, si le fuese, como antes, dado ahora mirar solo a un ente extraño en su querido, a un desconocido, a uno de tantos en Genaro. Pero no, como reatada y presa hallábase en presencia de lo fatal, de lo irremediable, y ella y nadie en el mundo podía hacer que no lo fuese. Sí, había sido culpable, día a día, hora a hora y más y más. ¿Y cómo? Porque no había delinquido. ¿Cómo? ¿Y por qué? Sin amor, había tolerado, soportado ella que se enseñorease Genaro de su ser hasta consumar el acto torpe de la violencia, hasta llegar a la posesión brutal de su persona. ¿Cómo lo sabía ella? Irreflexiblemente, sin mínima conciencia de la ligereza con que obraba, incapaz de medir el alcance del peligro a que se exponía. La buscaba, la seguía, no le quitaba los ojos a él en la calle, en el teatro, en los paseos, siempre, en todas partes lo veía. Mostrábase enamorado, perdido, loco por ella, el pobre. Ella misma se decía, lo pensaba, lo creía, a la vez que en el halago de su infantil amor propio, movida por un sentimiento de secreta simpatía, que era sólo, en el fondo, un sentimiento de compasión. ¿Por qué? Porque sí, por seguir, por imitar, en su vano y pueril aturdimiento, el ejemplo de las otras, de sus conocidas en las escuelas, de amigas, de primas que tenían mujeres a los 12 años que jugaban a los novios como jugaban a las muñecas. Si bien lo comprendía ahora, como si una venda le hubiese sido arrancada, habíase revelado a sus ojos la verdad, había podido leer en el fondo de ella misma. Nacido del primer momento de arrebato, mezcla de asombro y de despecho, y de repugnancia y de asco a la vez, en presencia del hombre convertido en bestia, y un retraimiento instintivo, involuntario, habíala insensiblemente alejado de Genaro. Y no era sólo indiferencia la suya, no era esa indiferencia que empieza donde el desencanto concluye, era algo más, era algo peor, era un encono persistente, un invencible rencor que harto por la desgracia suya lo tenía, en la conciencia que del valor moral de su querido, hora por hora, desde la noche maldita de Colón, había llegado a formarse, amenazaba convertirse en odio y en desprecio, odio y desprecio, por el padre de su hijo, a eso veíasele ella condenada. Tal era el porvenir, la vida que le esperaba, tal la horrible magnitud de su desgracia. Capítulo 35. Pasarían en el campo la luna de miel, lejos de en una de las propiedades del padre de Máxima, fronteriza al sur. Poco después de celebrado el matrimonio, pretextando razones de salud, iría a reunírseles la señora. Quería encontrarse junto a su hija, que no estuviese esta sola avanzada como se hallaba en su embarazo, acompañarla, atenderla, prodigarla en el angustioso instante del parto sus cuidados solícitos de la madre. Y llegó así el mes de noviembre, habitando bajo el mismo techo los tres, viviendo no obstante como extraños entre sí. Máxima siempre en casa, con la madre, ocupada en alistar, en preparar de antemano la ropa necesaria del chiquirín, atareada en su labor noche y día dominada por la idea única de su hijo. Su marido, poco o nada casi lo veía, al almorzar, al comer a veces, si era que no pasaba ausente en esas horas Genaro, que no había desde temprano salido al campo a caballo o en carruaje. Mejor sí, mil veces mejor, mil veces preferible vivir así, uno del otro alejados, era el sosiego, la calma, la paz por lo menos, ya que no la dicha de aquella, como las otras, había tenido derecho a aspirar sobre la tierra. Su hijito, en él, en eso desconocido aún y misterioso, querido, adorado, sin embargo, que llevaba, sentía palpitar en sus entrañas. Concentrábase su ser, su anhelo, su aspiración se cifraba, se daría a él en cuerpo y alma, toda entera se le consagraría. Suyos, de la tierna criatura serían todos su afán y sus desvelos. En el inquieto, caprichoso vuelo de la fantasía, como descontando de la mente
El porvenir veía lo nacido ya, contemplábalo crecer, hacerse un hombre al lado suyo, al amparo de su custodia maternal, un hombre bueno, generoso, noble, lindo, más bueno, más noble, generoso que los otros, sí. Todas las prendas, todas las dotes, todas las humanas perfecciones llegarían a encontrarse en la cabeza de su hijo reunidas. Y en el caudal de su amor de madre, inmenso, inagotable, hallaría ella como una justa compensación del cielo, a su infortunio de mujer, como un consuelo, como un bálsamo supremo que derramara sobre su dolorosa existencia, la misericordia infinita del Señor. Otro era entretanto el motivo, el constante objeto de las preocupaciones, de los pensamientos que traían absorta la mente del marido. Como doño ya mirábase Genaro en la estancia. ¿No debían morirse los viejos un día u otro? ¿No era hija única su mujer? Eso y lo demás. Campos, haciendas, cosas en la ciudad, la enorme lapinga y fortuna de su suegro, sería suya con el tiempo, y podía decir que lo era desde luego. Oh, pero a la hora que llegara a entrar en posesión, el día que manejase él los títeres, otros gallos cantarían. Le había de sacar el kilo al negocio. Lo iba de hacer sudar. Era deplorable el estado de abandono en que todo se encontraba, una desidia, un derroche escandaloso. No había orden allí, ni administración, ni un demonio. A la de Dios, que es grande, andaba todo, porque parían las vacas, era que producía, pero si daba uno, podía dar 10, solo con medio hacer entrar las cosas en vereda. Distraídas las fuerzas vivas de su naturaleza por las hondas agitaciones del último periodo de su vida, como sofocados un instante en él por la violencia misma de los acontecimientos que transformaron la faz de su existencia, sus instintos de nuevo ahora se revelaban, las innatas tendencias de su ser, vuelta a su espíritu la calma, más netamente cada día y cada instante llegaban a acusarse. ¿No era una picardía, por ejemplo, un abuso que no merecía perdón de Dios? Se decía que estuviese la carne a disposición de todo el mundo, colgada allí bajo el ombú, que cada chismón a esos agregados que habían elegido domicilio en la cocina porque sí, y que vivían a costillas del patrón, fuera y agarrara y cortejara y churrasqueara a su antojo, como si se tratara de bienes de difuntos, bajo llave debían tenerla, pasarles a los peones la ración 2 veces por día y gracias, nada de asado, puchero de coles y zapallo, con mucho zapallo, que el zapallo no costaba, galletas, fariña, hierba a los puesteros, azotes, veneno les iba a dar él, a par de capones cuando mucho, cuando más, y que compraran sal y lo salaran y que sembraran haraganes y zánganos, se lo pasaba todo el día panza arriba, tirados a la Bartola. Ahí tenían tierra de balde, que agachasen el lomo y la rompiesen, que sudasen si querían. Una perrera era la distancia. ¿Qué sabía él? 10, 20, 30 de esos bichos había, bocas inútiles, gastadero de carne, magnífico para sacudirles el mate. Otra cosa se le había metido entre ceja y ceja, la lanita de las descascaradas que quedaba desparramada por el suelo, en el corral, que se desperdiciaba porque no había podido aprovecharse, que les costaba juntarla y lavarla. Se trataba de libras, de arrobas al cabo del año. Lo mismo las garras. Cortaban por donde caía, dejaban en las patas un geme de cuero que se vendía al peso, parecía nada, pero buena plata era la que se iba a la larga, así como quien no quería la cosa. Y eso de agarrar y tirar las achuras en la carneada, el hígado, las bofes, el corazón, el mondongo, eso y 500 otras cosas, y todo útilmente fiebre le daba, lo enfermaba, estar presenciando impasible semejante despilfarro, no reventar el viejo de una vez, y que tuviesen que habérselas con él. Ya verían quién era Calleja. Capítulo 36. Matando caballos, llegó de noche un chasque desde el pueblito. Anunciaban por carta de Buenos Aires hallarse enfermo el padre de Máxima, grave. Ni remota posibilidad, ni qué pensar había en regresar los 3 a la ciudad. Esperaba salir ella en momentos de cuidado, no le permitía moverse su estado. Emprender viaje sola a la señora fue su primera inspiración, pero cómo por otra parte separarse de su hija, resignarse a dejarla así, en el azaroso trance de su parto, que en un primer parto especialmente, lejos de todo,
centro de recursos abandonada a los cuidados del marido de un hombre. ¿Qué entendían los hombres de esas cosas? Y luego Genaro. Bien se hacía cargo ella la situación de su pobre hija, bien veía el cariño que profesaba aquel a su mujer, el interés que le demostraba, cómo vivían los dos. Había tenido por desgracia suya ocasión de estudiarlo, de observarlo, sabía de lo que era capaz su yerno. Allá va a ser acierto, prevenido el médico del pueblito, acudirá, había prometido, acudir al primer llamado, y la distancia, las leguas de distancias que había de recorrer. Hallaríase en su casa, darían con él el momento oportuno. ¿Tendría Máxima esa suerte? Aún en el supuesto de que sucediese así, no bastaba, no era lo mismo, ni el médico ni nadie, nada en el mundo reemplazaba la presencia de la madre en tales casos. Por mucho que la fatal noticia le afectara, por más que quisiese regresar ella volando a Buenos Aires, imposible. No se resolvía. ¿Cómo había de ser? Su hija Máxima ante todo. ¿Qué hacer entonces? Acabó su yerno por ofrecerse. Inmediatamente partiría, iría él a la ciudad. Si bien le era sensible, doloroso, en sumo grado separarse de Máxima en momentos semejantes, no dejaba de comprender por otra parte la urgencia de la situación de explicarse la aflicción de la señora, de reconocer la necesidad de que un miembro cercano de la familia, hijo como era él, se encontrase junto al lecho del enfermo. Estaba pronto a marchar, lo haría tranquilo, sin temor, dejando a Máxima con la madre, sabiendo que no podía quedar mejor acompañada, mejor cuidada que por ella. Vería al médico además de paso por el pueblito. Le haría, consultaría con él y en todo caso lo enviaría. Le pediría que permaneciese noche y día viviendo en la estancia hasta después del parto. Todo remoto asomo de peligro desaparecería allí, y costara lo que costara, en cuestiones de salud poco importaba. Nada eran los sacrificios de dinero. Fue su ofrecimiento aceptado por la señora. Quedó concertado a fin de que pusiese un viaje Genaro. Quiso él hacerlo ya, inmediatamente, sin pérdida del momento, el tiempo indispensable a echar caballos, atar el coche. Tal llegó a mostrarse de empeñoso, fue tanta su voluntad y el cariño e interés, de que en obsequio a su suegro manifestóse animado. Era que tenía su plan él, su idea que lo llevaba, sus ocultas intenciones, lo que no decía, lo que bien se guardaba de decir. Convenía, era prudente desde luego, era más urgente no dejarlo solo al viejo, en manos de los parientes. ¿Quién sabía? Alguna picardía, alguna trastada, podían hacerle hacer algún testamento o codicilio o algo así, favoreciendo a terceros, favoreciéndose ellos mismos, en que Genaro saliese al fin con cuarta de narices, lúcido, divertido iba a resultar. Nada era miseria. El quinto que le daba el código facultad de disponer al otro libremente. Y tanto lo quería a su suegro, el quinto reflexionaba, se repetía. Si no hubiese sido sino el quinto, pensaba luego, que quedaba el rabo por pelar, las embrollas, las ventas simuladas, las escrituras falsas, las 500 cábalas, los 500.000 enredos, de que, obrando de mala fe, era posible siempre echar mano para saquearlo a uno, para robarle lo que legítimamente era suyo. Cuanto pensaba en lo que le había costado a él el tesón, la constancia, la paciencia de que se había armado, los bochornos que había sufrido, los julepes que había pasado, lo que había vivido, muerto de miedo, soñando con asesinos, viéndolos en cada esquina, cortándose entre difuntos ya. No faltaba sino que fuera a dejarse soplar la dama ahora como un gran sonso. La posibilidad, la sola idea lo calentaba, le hacía arder la sangre, bastaba ponerlo fuera de sí. Pero, pues, no que se iba a quedar en la estancia, mucho más, cuando mandándose mudar, se veía libre de la jarana del parto, que no era chica ganga, del embeleco del muchacho, del barullo, de los llantos, los gritos, de todas las historias de las mujeres. Ya se figuraba a él la música que debía ser.